Los programas son 3, CENIS, Crisol y Programa Colaborativo Rural. Programa CENIS, que está dotado de 10 millones de euros, destinado para 1.400 personas, con las contrataciones a parado de larga duración, como le decía anteriormente, mayores de 30 años, que hayan pasado previamente por un itinerario de orientación laboral, serán contratos a jornada completa y durante 12 meses en el sector privado. Vamos a subvencionar hasta con 10.000 euros el salario bruto de titulados universitarios o formación profesional, a 8.000 euros con aquellos titulados que tengan formación profesional de grado medio o certificado de profesionalidad, y con 7.000 euros el resto. El programa Crisol es un programa que pertenece a Política Social, pero por primera vez la Consejería de Educación y Empleo integramos políticas de empleo en este programa. Esta consejería aporta 9 millones de euros para empleo que vamos a abarcar unas 740 personas para mayores de 16 años, parados de larga duración prioritariamente, y en este caso lo vamos a desarrollar en las 7 ciudades mayores de 20.000 habitantes en la región. Y el programa colaborativo rural, un programa totalmente nuevo, dotado con 6 millones de euros para 790 personas, y este está destinado a municipios menores de 5.000 habitantes. Va destinado a mayores de 16 años, ya también sin límite de edad, parado de larga duración prioritariamente, contratos de 6 meses, formación-aprendizaje, lo que supone un 75% del salario mínimo interprofesional. Estas son las baterías de medidas para parado de larga duración, dotadas con 25 millones de euros, que darán una cobertura a cerca de unas 3.000 personas, y se pondrá en marcha, como bien les decía anteriormente, en el último trimestre del año. Medidas innovadoras, todas llevan contratación y ofrecen oportunidades tanto en las zonas rurales como en las urbanas. También hemos tenido en cuenta a todas las edades.